Recording in progress. Hola, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta presentación del número 188 del suplemento de la Jornada del Campo, Solidaridad Económica. Algunas experiencias de economía social y solidaria que se presentan en este número del suplemento de la Jornada del Campo desde una mirada desde la agroecología. El día de hoy estamos muy contentos de recibir a compañeras y compañeros que escribieron en este número 188 del suplemento de la Jornada del Campo. Así que el día de hoy nos acompaña la compañera Celina Valadez Bonilla, que además fue coautora junto con el compañero Marcos Cortés Basilio, que el día de hoy no nos puede acompañar debido a un asunto familiar, por lo que le deseamos, le mandamos un abrazo y saludo fraterno al compañero Marco y que esperemos todo pronto se resuelva. También nos acompaña la compañera Juana Recinos Díaz. También nos acompaña el compañero Travis Marañón Pimentel y el compañero Irving Uriel Hernández Sosa. Y sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a la compañera Celina Valadez Bonilla. Ella es ecofeminista y educadora popular certificada por Solidarius Red International con sede en Italia, que preside Euclides Mance, fundadora y directora de la organización Dinamismo Juvenil ACER, coordinadora nacional y latinoamericana del curso de Economía Solidaria y el Buen Vivir. Es impulsora y consejera de la multiconvergencia de redes globales de los pueblos de la Tierra. Bienvenida, Celina. Y antes de darle la palabra a Celina, queremos recordarle a nuestros escuchas a que puedan hacer sus comentarios y preguntas a través del chat de la plataforma Facebook Live del suplemento La Jornada del Campo. Pues bien, Celina, adelante. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, y pues muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Agradecemos a la jornada que haya publicado nuestras experiencias. Y bueno, le mandamos un abrazo a Marcos Cortés, que es el coeditor de este número, que no pudo estar, pero le mandamos nuestros abrazos solidarios y esperamos que todo vaya bien, ¿sí? Entonces, bueno, para iniciar yo quisiera comentarles que estas experiencias solo son un ejemplo de lo que ya está pasando en México, ¿sí? Porque son cientos de experiencias de colectivos y de organizaciones que ya están haciendo desde la cotidianidad prácticas de la economía solidaria, desde un nuevo enfoque de sociedad. Porque ¿qué pretendemos? Estamos construyendo una nueva sociedad basada en valores y principios solidarios, romper con el individualismo y salir adelante todas y todos, ¿sí? Es un modelo de sociedad diferente, con un cambio cultural diferente y una economía alternativa, donde nuestra fuerza son nuestros productos y nuestros servicios, no el dinero bancario. Y esto es importante porque cuando no hay flujo de dinero, ¿sí? Cuando no tenemos dinero, pues pareciera que entonces no podemos tener lo que necesitamos. Pero cuando tenemos la fuerza de nuestros productos y nuestros servicios, todo está a nuestro alcance, todo, absolutamente todo. Entonces, eso es lo que pretendemos demostrar con los ejemplos que hemos publicado en esta jornada, ¿sí? Entonces, pues, yo agradezco a mis compañeros, a Juanita, a Boris, a Irving,
bueno, conozco sus experiencias, conozco pues, lo que ellos están desarrollando y también conozco a la mayoría de las experiencias que están publicadas en este número de la jornada, que son maravillosas en verdad, ¿no? Desde Torreón, bueno, este ejemplo de sostenibilidad que da un grupo de mujeres que trabajan en salud, donde el 40% de su salario lo donan para proyectos sociales. Imagínense, el 40% de su salario. Y así son sostenibles y así pueden mantener a sus familias y así han impulsado a proyectos con campesinos, con con otros proyectos de salud, con mujeres, un comedor popular, una casa de cultura, en fin. Tenemos varias experiencias y con la que yo escribí junto con la Casa de Cultura, con el Centro Cultural Ángela Peralta, ¿sí? Donde la alimentación es básica desde las plantas, ¿no? Por eso la importancia de la agroecología. La soberanía alimentaria es importantísima, ¿sí? Tenemos que empezar a no depender de comprar nuestra comida. Hay que producir nuestra comida y con nuestros excedentes podemos truequear por otros productos que no tenemos, podemos transformar alimentos, que es lo que nos va a platicar Irving precisamente, cómo hacer nuevos emprendimientos con esta transformación de los excedentes y con ellos podemos impulsar nuevos emprendimientos y colocarlos en los mercados alternativos, en los circuitos económicos solidarios y tenemos nuevas formas de intercambiar, ¿sí? Es una nueva forma de producir, de consumir y de intercambiar, también de financiar de una forma solidaria. Entonces vamos a tener moneda social, vamos a tener trueque, vamos a tener prácticas comunitarias como el tequio, como el don, como la vuelta y vuelta, que unidas todas en un territorio se vuelve todo un sistema de economía solidaria, ¿sí? Entonces, bueno, pues gracias por estar con nosotras, con nosotros y bueno, cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Celina, por esta breve pero contundente presentación de lo que se puede leer en el suplemento La Jornada del Campo, Solidaridad Económica. Y para ahondar sobre el tema, nos acompaña la compañera Juanita Recinos de Vilán. Ella es psicóloga de profesión, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es trabajadora comunitaria por decisión. Por más de 20 años ha trabajado en temas de finanzas sociales, solidarias, desarrollo comunitario y economía solidaria. Su formación y áreas de interés es la soberanía alimentaria, educación popular, sustentabilidad, patrimonio cultural, comunicación, entre muchos otros. Actualmente trabaja de forma independiente y participa en el circuito de economía solidaria El Buen Vivir en Coajimalpa. Bienvenida, Juanita, y tienes el Eh, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas quienes están ahora escuchándonos. Yo voy a comentarles brevemente el trabajo que estamos realizando en la zona de Coajimalpa. Nosotros desarrollamos un circuito de economía solidaria en la zona de Coajimalpa, que es un trabajo que viene de una historia, de un proceso social que se gesta al interior de un colegio privado, que es el Colegio Tomás Moro, donde se encuentra un área de vinculación que es el Centro de Desarrollo Social Utopía, quien vincula a la comunidad del colegio con las comunidades de Coajimalpa para que ellos puedan conocer otras realidades, el contexto que hay, que hay en Coajimalpa y vayan desarrollando sus prácticas en la comunidad, ¿no?
Desde ahí nace un poco digamos, la base, es la base, el punto de partida de este circuito de economía solidaria, que tiene pues ya más de 20 años de historia, de trabajo, porque lo que hemos visto muchas veces es que no es solo llegar a una comunidad y asentarte en esa comunidad con un trabajo que llegas de principio y ya con eso empiezas a conformar todo un proceso social, a una organización como tal, sino es todo un trabajo de caminar la comunidad, de observar, de estar constantemente en ella, y es esta parte que se inicia a desarrollar desde el colegio. A partir de este trabajo que se empieza a realizar, comienzan a surgir o a detonar las propias necesidades de la gente que habita en estas comunidades, y dos de ellas muy importantes son la parte emocional, emotiva, familiar, y la parte económica, ¿sí? El circuito económico solidario viene de toda esta base de trabajo organizativa, pero con la conformación de grupos de ahorro comunitario que tienen su base en lo que son los bancos comunales de John Hatch en Bolivia, y que tienen todo un proceso metodológico organizativo que permite ir integrando a las personas en este espacio de trabajo más grupal, pero que parte de una necesidad muy sentida, que es la económica, ¿no? Muchas de las mujeres, que son en su mayoría quienes se van integrando a estos grupos, pues lo que buscan es resolver sus necesidades de vida, sobre todo la económica, que les permitan como ir contribuyendo a lo que es el gasto de la familia como tal, ¿no? Entonces, ellas empiezan a integrarse a grupos de ahorro comunitario, donde surgen una base, pues en todo este tiempo que les comento, 20 años de trabajo, de 31 grupos. De esos 31 grupos de ahorro comunitario que se conforman en un inicio, vienen las mujeres que se integran después en el circuito económico solidario. Es una búsqueda constante hacia una búsqueda de mejorar esas condiciones de vida que tienen, pero de manera constante y continua, en una dinámica bueno, que nunca para, ¿no? Que siempre hay una necesidad que están sintiendo, pero a la par y hay otra, que es la educación del hijo, que es el cubrir las necesidades de alimentación que se están dando, ¿no? Entonces, todas estas mujeres se empiezan a integrar con base a esta necesidad económica en los grupos de ahorro comunitario, y empiezan a tejer desde ahí relaciones muy interesantes de organización, pues más cercanas entre ellas, que les permiten ir construyendo para después estar en relaciones más armoniosas y seguir trabajando en comunidad, ¿no? De estos 31 grupos que les comentaba, pues 25 mujeres son las que empiezan a interesarse en el trabajo de los circuitos económicos solidarios, cuando se nos plantea o escuchamos la propuesta de Euclides Mance, que es quien está promoviendo los circuitos económicos solidarios, y con Celina precisamente, que es quien nos lleva la propuesta, y a partir de ahí estas mujeres se interesan, 25 mujeres, se interesan en comenzar como este nuevo camino para poder realizar en la práctica, o llevar a la práctica lo que son los circuitos económicos solidarios. Es Dinamismo Juvenil quien da este curso de los circuitos económicos solidarios a estas 25
compañeras que se integran, y a partir de aquí empieza todo un trabajo de concientización, un trabajo en las comunidades de poder llevar como a la práctica todo esto que se está aprendiendo. Empiezan ejercicios de trueque, empiezan ejercicios de don. Y es muy interesante porque varias de las cosas que ya las mujeres hacían de forma cotidiana en el trabajo con los grupos de ahorro, son muchas acciones de economía solidaria, pero no se les nombraba como tal, ¿no? Es a partir de aquí que se empieza todo un proceso de reflexión sobre nuestros propios contextos, a partir del mapeo de necesidades, de identificar el territorio, de ver varias cosas que el curso de circuitos económicos solidarios nos empieza a dar, y se empieza a detonar toda esta serie de reflexiones con las mujeres y a identificar, ellas empiezan a identificar que estas acciones que ya de alguna manera están haciendo son acciones de economía solidaria y las empiezan a nombrar como economía solidaria como tal, ¿no? Todo este trabajo, les decía, ha sido como muy dinámico, y en este caminar a partir del curso, a partir de ir poniendo en práctica estos ejercicios, empiezan a formarse el circuito económico solidario, donde se comienzan a integrar pues varias de las compañías. Y así este circuito económico solidario pues se va convirtiendo en un espacio donde las mujeres se empiezan a relacionar de forma más armoniosa, empiezan a fortalecer mucho más lo que son los valores de solidaridad, de ayuda mutua, de reciprocidad, como algo que ya no es algo que tengan que decirlo, sino más bien de forma ya más interiorizada, lo practican, ¿no? A partir de esas propias necesidades que van teniendo y que como mujeres se van, se dan cuenta que tienen las mismas necesidades de vida, de vida cotidiana, y empiezan a tejer otras formas de poder resolver esta vida cotidiana hacia ese horizonte que siempre se ha marcado y que no ha cambiado, que esa es la búsqueda del buen vivir, ¿no? Un horizonte que permita generar un mayor bienestar. Se empiezan a dar una serie de ejercicios en un inicio en la parte comunitaria, y también se empiezan a hacer ejercicios de tianguis comunitarios, pero también se lleva al Colegio Tomás Moro, donde se da un espacio en un inicio para que también se haga un tianguis y se ofrezcan los productos que en esos momentos las compañeras tienen, ¿no? Pero el interés era más estar en la comunidad. Entonces empezamos a hacer tianguis más rotativos en la comunidad, donde empezaron a participar más compañeras, ¿no? Y bueno, todo este recorrido, les digo, tiene toda una historia de trabajo de base organizativa que se va gestando detrás de este circuito, y se empiezan a hacer otras formas de ejercer la economía, una economía diferente, donde se pone al centro a la persona, a las necesidades de la persona y sobre todo la vida humana, ¿no? Ante una economía que es depredadora, que es competitiva, que no promueve el buen vivir, sino todo lo contrario, se empiezan a generar otra serie de relaciones donde las mujeres se dan cuenta que es posible, desde la convivencia, desde el colectivo y la solidaridad, crear o empezar a generar otras formas de intercambio. Así se empieza a dar otras formas de intercambio, como ahora ya practicamos, que es el trueque, que es el don, que usamos también la moneda social. La moneda social en el tiempo de la pandemia la paramos porque fue un proceso muy, digamos, para todos muy difícil para poder como seguir de forma continua las actividades que ya veníamos realizando. En ese momento, cuando se da la pandemia, paramos las actividades
y tratamos de revisar como por dónde podíamos seguir caminando, ¿no? Fue un proceso interesante que nos costó a todas y todos los que integramos este circuito, porque era muy difícil después de estarnos viendo cotidianamente, hacerlo de forma virtual. Las mujeres no sabían desde pues conectarse a una computadora, usar el teléfono para que pudiéramos tener reuniones virtuales y seguirnos comunicando. Y entonces ahí veíamos a los hijos, a las hijas, pues ayudándoles para poder realizar la reunión virtual que teníamos, ¿no? Entonces, en ese momento, pues estuvimos haciendo más el uso de la moneda tradicional y la moneda social la dejamos para justo en ese momento y empezamos a hacer como más un trabajo de realizar unas comandas, o sea, un listado a través de los productos que ellos vendían y que se pudieran empezar a solicitar productos a través de estas comandas, ¿no? Entonces, la moneda social apenas empezamos nuevamente a reactivarla, ahora que regresamos a las reuniones presenciales, pero también buscamos nuevamente ocupar el espacio comunitario y empezamos a realizar ferias temáticas en un deportivo que nos prestan en la comunidad, donde las mujeres llevan sus productos, los colocan de forma libre, pero también se ejerce el don, el trueque, hay actividades culturales, en fin. Es un espacio de convivencia y de disfrute muy interesante donde todas y todos pues aportan al trabajo colectivo. En ese espacio comunitario que se han ido ya integrando un poco más, que también nos costó en un inicio la propia organización, ya ahora nos vemos todas como colaborando en llevar mesas, en poder organizar ese espacio que se va apropiando de alguna manera y que es nuestro y que también la comunidad ha empezado a verlo, ¿no? Porque el interés y el propósito también muy fuerte del circuito es fortalecer la economía local, pero también dentro de un territorio donde se vive de la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Y que se pueda expandir mucho más hacia la parte comunitaria. Entonces, hemos caminado como en todo este proceso, pues a veces con subidas y bajadas, ¿no? De repente hacíamos con mucha angustia, con mucha alegría en otros momentos, pero siempre comunicándonos, siempre en ese esfuerzo colectivo de saber qué está pasando con el otro o con la otra, ¿no? Eh, Tratando de comprender desde nuestra propia vida, cómo podemos ir avanzando en conjunto como colectivo, ¿no? Entonces, les decía, es un ejercicio que vamos tejiendo poco a poco entre todas y todos, y es un esfuerzo también por valorar y poner en el centro lo que es el trabajo digno, dignificar el trabajo que cada una hace para producir el producto que lleva al intercambio o a la venta en cada feria que se realiza, ¿no? Tenemos reuniones mensuales donde son de alguna forma más interna entre nosotras y nosotros y donde consumimos los productos propios que se llevan de las compañeras y también algunos otros productos que vinculamos con compañeros productores que están en otros estados y que no son producidos en el circuito, pero que se requieren. Entonces procuramos hacer esa vinculación, los traemos a este espacio del circuito y ahí las compañeras los consumen en estas reuniones mensuales y en las ferias bimensuales que hacemos en el espacio comunitario. Buscamos también que en estos espacios de reunión mensual, pues no perdamos la parte educativa, que es fundamental. A veces más, a veces menos, pero siempre buscamos que haya un espacio
pues, de reflexión, de algún taller, de alguna plática. Por ejemplo, la feria pasada que se hizo, se habló sobre toda la cuestión de la herbolaria, ¿no? Y ahí se tuvo un pequeño taller, un conversatorio con algunas compañeras que son, tienen cierta experiencia o expertise en todo el trabajo con la herbolaria, ¿no? Y se llevó a este espacio comunitario. Tenemos también, no solo es como después de estas 25 mujeres que se integran, pues varias de ellas se han ido por necesidades que también, yo creo que es importante decirlo, pues el propio circuito no ha logrado todavía cubrir, ¿no? Las necesidades de ingreso. Se ha cubierto una Perdón, parte, ¿no? Juanita, si puedes ir Sí, cerrando, por favor. claro que sí. Gracias, Elena. Entonces, les decía, pues ha sido todo un caminar muy extenso, pero donde sabemos que aún tenemos retos y sueños que cubrir. El viernes pasado estábamos comentando la experiencia para la Universidad de Querétaro en una reunión que tuvimos, y una compañera decía, expresaba eso, ¿no? Decía, todavía tenemos sueños y retos y cosas que cumplir que queremos seguir construyendo. Muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, Juanita, por compartir esta interesante experiencia donde nos muestra que pues la organización comunitaria, en este caso de mujeres sobre todo, pues se logran cosas importantes tanto para la persona y la comunidad. Muy interesante la experiencia y agradecemos mucho que la hayas compartido con nuestras lectoras y lectores y ahora escuchas a través del Facebook Live. Pero también invitamos, por si no lo han hecho, pues a leer el suplemento La Jornada del Campo, que ya está disponible desde hace un par de semanas y que todavía lo pueden encontrar y leer y releer pues, y saber más sobre estas experiencias como la que Juanita nos platicó y otras experiencias que un poco más adelante vamos a escuchar. Muchas gracias, Juanita. A continuación nos acompaña el compañero Irving Uriel Hernández Sosa. Él es ingeniero en alimentos por la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Es maestro en economía solidaria por el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional. Es doctorante en economía social y solidaria en la Universidad Autónoma de Chapingo. Es actual delegado estatal por Oaxaca de la organización Jóvenes por los Derechos Humanos Internacional. Es fundador de la Red de Economía Social Solidaria en Oaxaca y de la organización comunitaria Gacnacnu Getdes, Ayudemos al Pueblo en lengua zapoteca. Disculpen por mi mala pronunciación, pero seguramente Irving nos va a comentar más al respecto sobre esta organización comunitaria y sobre cómo se pronuncia Ayudemos al Pueblo en lengua zapoteca. Bienvenido, Irving, y adelante. Con muchísimo gusto, partiendo de esto por la palabra Gacnenukech, y efectivamente en lengua zapoteca es Ayudemos al Pueblo. Es un gusto y una alegría poder compartir con todas y todos ustedes, por supuesto a los organizadores de la Jornada del Campo y a todos aquellos que nos han permitido compartir y plasmar estas experiencias que nunca antes lo habíamos hecho en una manera pues con este alcance tan importante que ustedes tienen. Y bueno, agradecer desde luego a Celi, Juanita, a Boris, a todos los que estamos
compartiendo, porque siempre hay cosas que podemos aprender. Decirles que desde hace ya más de 7 años trabajamos con comunidades originarias en cuestiones que tienen que ver con el aprovechamiento de materias primas disponibles, en este caso muchos cultivos y recursos naturales que de alguna manera se está tratando de apoyar a la gente para que ellos tengan nuevas herramientas en la transformación y el valor agregado, considerando en todo momento la cosmovisión de cada uno de los pueblos y respetando los ciclos de producción de cada uno de ellos. Compartirles que en estas experiencias que nosotros pudimos redactar, logramos platicar un poco acerca de comunidades en la Mixteca de Oaxaca. Ustedes saben que tenemos nuestros 570 municipios, 16 grupos etnolingüísticos, y bueno, la Mixteca es una de ellas, en la que con productoras, más bien recolectoras y recolectores de hongos, nosotros partimos de un proyecto de transformación y en este caso particular, compartirles que nosotros, desde un build de ingeniería en alimentos, traíamos una formación para hacerla conocer a las personas y en algún momento decíamos, vamos a sustituir el azúcar, porque pues ya ven que en la actualidad hay muchos índices de personas con diabetes y la persona que nos estaba traduciendo se queda muy sorprendida y se nos queda viendo, me pregunta, ingeniero, disculpe, es que no tenemos la palabra diabetes en zapoteco. Una cuestión muy curiosa porque efectivamente en nuestras lenguas originarias no existen muchísimas de estas palabras que refieren a enfermedades crónico-degenerativas que tenemos en la actualidad y que nos habla de la salud y del cuidado que los pueblos originarios siempre han tenido por no solamente cuidar sus medios naturales, sino también cuidar el cuerpo que ellos tienen. De manera que su consumo, pues históricamente ha sido saludable. Y hay un libro muy interesante acerca de que el capitalismo entra por la boca. No voy a profundizar en ese tema, solo decirles que a partir de esa experiencia con productoras recolectoras de hongos en la Mixteca, quienes pudieron aprender cómo tener disponibilidad incluso de algunos hongos que son importantes para la salud de las personas, los lograron conservar por medios técnicos que sin embargo no están peleados con a lo artesanal. Ese es un lema, ese es un dicho que nosotros logramos colocar en el texto que compartimos con la jornada, porque muchas veces se llega a pensar que estos procesos de transformación, de conservación de alimentos, de aprovechamiento, tienen que ser utilizando químicos, técnicas con herramientas muy complejas, costosas, y en ocasiones no nos damos cuenta que existen a lo mejor prácticas que van a poder permitirnos preservar esos alimentos en las comunidades, como el caso de los hongos, y que puedan tener sus nutrientes a largo plazo. Es ahí donde encontramos el motivante para poder poner los conocimientos técnicos al servicio de estas comunidades que más lo necesitan. Hay localidades, por ejemplo, en la costa oaxaqueña de Santo Domingo de Morelos, en donde los niños juegan a mangazos porque resulta más económico, pues solamente el autoconsumo y lo excedente, como les implica todo un tema de logística, todo un tema de transporte, a veces el poco mango que ellos pueden surtir a la capital, a la central del estado de Oaxaca, les encarece el producto y no tienen forma de competir con los productos industriales que se traen de otros estados, en donde con químicos, con infinidad de situaciones que ustedes ya conocen, abaratan los costos, pero no se comparan con los productos que podemos nosotros tener en la costa oaxaqueña.
no podríamos llamarles orgánico, de manera que sí son muchos agroecológicos, y es ahí donde la técnica de la ingeniería en alimentos podía estar ayudando. Y efectivamente, mediante capacitaciones, talleres, se les proporcionó a todas las personas agricultoras, no solamente de productos como el mango, sino de Jamaica, tamarindo, entre otros, todos estos conocimientos, de manera que existe también conservadores que son agroecológicos, existen procesos que son amigables con el ambiente y con los conocimientos de economía social y solidaria, mediante talleres sociales a las personas en la comunidad, se logran estructurar proyectos que en verdad valen la pena para contribuir a la formación de microemprendimientos con mujeres principalmente en todas estas comunidades. Lo que quiero compartirles en esta sesión, y me gustaría que esto quedara también a manera de motivación, es que en ocasiones nosotros estamos tan casados con la idea de que, por ejemplo, una carrera, una profesión como la de su servidor en ingeniería en alimentos, debe estar ligada con la producción industrial, en donde lo que se busca es el abaratar los costos, el incrementar la plusvalía, tener más ganancias, concentrar las riquezas, sin importar la calidad de los alimentos que consumimos, que hay alternativas y que a lo mejor esos conocimientos que ustedes tienen, estimados amigos que ven esta presentación, pueden tenerlo al servicio de las comunidades. Claro, sin caer en romantizar las necesidades, las situaciones que vivimos en los pueblos originarios, pero que sí es motivante y causa una satisfacción enorme el que nosotros podamos, desde la administración, desde las cuestiones legales, desde las cuestiones en psicología, en todas este cúmulo de conocimientos técnicos que nosotros como profesionistas nos hemos formado, siempre habrá algo que podamos hacer por los demás y por supuesto que van a estar completamente agradecidos. De todas estas experiencias que nosotros, de las poquitas que pudimos reportar en esta ocasión con la jornada, rescatar que en su mayoría las comunidades no solamente estaban dentro de una lógica económica, es decir, que aprendieran estos procesos técnicos para el aprovechamiento de sus productos agroecológicos y emprendimientos, sino que también para garantizar la seguridad alimentaria. En este caso, por ejemplo, hay productos que solamente se tienen disponibles en cierta época del año, pero con herramientas, con técnicas en producción de alimentos, ellos los pueden conservar para tener disponibilidad. En cuanto hay mucha producción, hay sobreproducción, conservarlo y tenerlo para consumir a lo largo del resto del año. No solamente dentro de una lógica capitalista, incluso fomentar que la transformación en las comunidades originarias, como lo dicen muchos autores, puede venir desde abajo. Puede venir desde abajo de manera que las comunidades puedan empoderarse, puedan tener nuevas herramientas para seguir adelante. Y bueno, además de la parte técnica, también logramos con esta formación en economía social solidaria, compartir en las comunidades los principios de autogestión, equidad, cooperación, fortalecerlos y también aprender de sus saberes, porque en muchas ocasiones caemos en el asistencialismo, caemos en prácticas que le han hecho tanto daño a nuestras comunidades originarias y no nos damos cuenta que hay riqueza de saberes, de conocimientos en las comunidades para precisamente la conservación de alimentos. Pero lo que estamos haciendo nosotros es promoviendo, incitando a las personas a que tengan procesos inocuos. Repito, lo artesanal no está peleado con la calidad. Y es ahí
donde las comunidades siempre se han mostrado agradecidas, y es por esto que a través de la Red de Economía Social Solidaria y a través de acciones particulares, seguimos pues asistiendo al llamado de muchas agencias, de muchos pueblos, cuando requieren de un servicio como estos. Y finalmente, a manera de conclusión, podríamos decir que todavía hay mucho trabajo que hacer en todos estos pueblos, y hay esperanzas mientras vemos experiencias como la de Juanita, Boris, bueno, la experiencia que Celi nos comparte, y gracias a espacios como el de ustedes, donde podemos promover a manera de motivante para otras personas, y quedaría pues completamente a sus órdenes para cualquier información complementaria en la que podamos nosotros también compartirles un poco más de lo que estamos haciendo, que con muchísimo cariño pues hemos visto bastantes resultados. Así es que les agradezco bastante el espacio, y pues que no nos cansemos de seguir trabajando en pro de la economía social solidaria en nuestro país y en nuestros pueblos. Gracias. Muchas gracias, Irving, por platicarnos tu experiencia y aclarar la pronunciación que no pude hacer en zapoteco. Muchas gracias. Y definitivamente lo que nos cuenta Irving, pues son esos procesos que se dan en las comunidades, en este caso en Oaxaca, de cómo la gente se organiza en torno a proyectos específicos, en productos específicos, con el objetivo de tener pues más fuerza, más organización y más beneficios a la comunidad. Muchas gracias, Irving, e igualmente pues las y los invitamos a leer su texto. En un momento más les voy a dejar el enlace donde pueden mirar todos los textos de este número 188, Solidaridad Económica, y que puedan tener ustedes una visión un poco pues más amplia de lo que se está abordando en esta presentación de este número en particular. Finalmente, y no por ello menos importante, tenemos la siguiente participación del compañero Boris Marañón Pimentel. Él es peruano-mexicano, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y profesor de licenciatura en el Centro de Estudios Sociológicos en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Está interesado en la descolonialidad del poder para sentir, pensar, actuar y contribuir a la transformación de la sociedad, situando en esta visión crítica e histórica sobre el poder sus actividades respecto de la solidaridad económica, la sustentabilidad e interculturalidad, la investigación y los buenos vivires descoloniales. Acompaña las resistencias de diversos colectivos en zonas urbanas y rurales. Bienvenido, Boris, y invitamos a las y los escuchas a que pues puedan hacer sus preguntas, si tienen alguna duda sobre lo que están comentando las compañeras y compañeros respecto al tema, serán muy bienvenidas sus preguntas y comentarios. Adelante, Boris, y muchas gracias por participar. Mi agradecimiento a ustedes por esta oportunidad. Yo quisiera plantear algunas ideas de lo que desarrollamos con el compañero Herminio de Tosepan sobre la experiencia de Tosepan, y luego dedicarme a plantear la importancia de esta otra forma de hacer economía que se ha llamado
economía social solidaria o economía solidaria, ¿no? Y tratar de reflexionar, de sentir y pensar en términos de qué nos falta para que esto que estamos haciendo masivamente, como decía nuestra querida hermana Celina, no siga siendo algo subordinado, algo que sigue estando asediado, mal comprendido, sino sea la forma concreta histórica de sociedad, de manera que todos, todas y la Madre Tierra podamos vivir de otra manera. En relación a lo primero, con Herminio decidimos aceptar esta invitación y ver todo este asunto que tiene que ver con la agroecología. Y lo que encontramos es que pues en la cooperativa, en la Unión de Cooperativas Tosepan Titatanisque, allá en Puebla, esta agroecología con otro nombre y con ese mismo nombre está presente, ¿no? Pero la agroecología en Tosepan está articulada a lo que llamamos el amor a la madre tierra, a estas prácticas ancestrales de manejo de zonas cafetaleras, ¿no? Algo que hemos aprendido mucho leyendo a Víctor Toledo con el Taquiloyan o Jardín de Café, la propia producción orgánica y el trabajo colectivo, ¿no? De todo esto yo quiero rescatar o enfatizar, por un lado, el amor a la tierra. En las culturas, entre comillas, indígenas, ¿no? Porque la colonialidad del poder decidió que lo indígena era una categoría negativa, ¿no? Algo que hablaba de gente inferior, de gente despreciable, ¿no? Entonces, en la cultura indígena o las culturas ancestrales, para decirlo de otro modo, ¿no? Tenemos el amor a la tierra. Y ese amor a la tierra tiene que ver con el cuidado de la vida. Este cuidado de la vida tiene un sentido amplio de lo que es la vida, ¿no? Se refiere a las personas, entonces es el amor entre los humanos. Se refiere al cuidado de la tierra, al cuidado de lo no humano, pues de las plantas, de los animales, ¿no? Y hay otra dimensión que también está presente, que es el cuidado de las deidades, de los dioses, diosas y del cosmos. Por tanto, en las culturas, entre comillas, indígenas, la vida no es solo una concepción antropocéntrica, ¿no? Sino, y tampoco una cuestión respecto de la naturaleza, sino también de ese mundo mágico, de ese mundo simbólico que encontramos pues en las cosmovisiones ancestrales. Por lo tanto, aquí hay un punto de partida para problematizar lo que es el cuidado de la vida, ¿no? El otro aspecto que quisiera destacar aquí de esta manera en que los Masewal se relacionan con la madre tierra, ¿no? A la que consideran a alguien vivo, ¿no? Es este asunto de los jardines de café. Los jardines de café se refieren a que en esas zonas de montaña hay mucha vegetación, hay bosques, ¿no? Hay árboles, y los compañeros Masewal, como en otras zonas del país, decidieron no hacer un monocultivo de café. El café fue impuesto allí hace mucho tiempo, ¿no? Decidieron no hacer un monocultivo del café, sino asociar el café con árboles más altos. Entonces este es el café de sombra, y de modo que allí hay una rica
diversidad de animales y plantas. Tan solo en una hectárea de cafetales, en una investigación realizada por Víctor Toledo y otros compañeros, se vio que había como 150 especies diferentes de árboles maderables, frutales, de flores ornamentales, de plantas medicinales, entre otras especies. Entonces, el Coutaquiloyan es una manera de concebir la agricultura, considerando el respeto a esa biodiversidad, ¿no?, para tener una eficaz, efectiva regeneración de los ecosistemas y de la madre tierra, y también para diversificar las fuentes de alimentos y de bienes que puedan servir para la comercialización. Ahí hay un aporte fundamental, entonces, de los Masewal en términos de cómo podríamos concebir la sustentabilidad. Y al introducirse a principios de este siglo la producción orgánica como un criterio básico de producir para los mercados de comercio justo, esta práctica del Cuautagiloyan se reforzó, ¿no?, porque la producción orgánica requiere eso, la diversificación y no el monocultivo o la especialización, pues, ¿no? También está todo este mundo del trabajo colectivo para la producción, para el ritual, ¿no?, como dice en su introducción Bartra, ¿no? De modo que aquí tenemos una práctica agroecológica solidaria de amor a la madre tierra y de trabajo colectivo. Lo que a mí me interesa destacar aquí para lo siguiente que quiero comentar es que esta visión que tiene Tosepan es desde los inicios de su historia, el año 77, una búsqueda de una satisfacción multidimensional de las necesidades básicas. Como dice Bartra, es una visión multidimensional de la vida que se hace o se trata de hacer de manera autogestiva, de manera autónoma, ¿no?, defendiendo el territorio. Esta es la primera reflexión. Si Tosepan nos enseña esto, y hay experiencias a lo largo y ancho de México que también están proponiendo y mostrando sus logros en medio de muchas dificultades, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es ir creyendo de manera más firme que por estas rutas está la alternativa o las alternativas, ¿no?, hacia un nuevo proyecto de sociedad, al que nosotros llamamos buenos vivires. Se dice en Tosepan también el Yegnemilis, en Oaxaca está la comunalidad. ¿Qué encontramos al escuchar algunas de las intervenciones ahora y al leer el texto íntegro de la jornada? Lo que encontramos aquí es que hay experiencias que tratan de organizar la vida a partir de otra racionalidad, una racionalidad o racionalidades solidarias, de respeto a la vida humana, de respeto a la madre tierra, de respeto a lo comunitario y sin opresiones de ningún tipo, ¿no? Algo que deberíamos poder nombrar de una manera más explícita
tomando otra vez a Marx, ¿no? Cuando nos hablaba de la explotación y la dominación. Aquí tenemos que hay, entonces, está la agroecología como el paraguas que cubre a estos proyectos, a esas experiencias que van entrelazándose en este número de la jornada, ¿no? De la jornada del campo. Está la agroecología, está la soberanía alimentaria, ¿no? Como eje básico. Están los intercambios no mercantiles en términos del capitalismo, ¿no? Del capital y del capitalismo, ¿no? Está la revalorización del trabajo de la mujer, el autogobierno, la recuperación de saberes, por ejemplo, cuando se habla de en las chinampas aquí de Xochimilco o en la cooperativa las cooperativas de Hidalgo, las cooperativas a partir de las plantas medicinales y del Ixtle, ¿no? Está la resignificación de conceptos cuando los compañeras nos hablan de no consumidores o clientes, sino aliados, de comientes, ¿no? O sea, estamos dándole una dimensión más subjetiva, menos materialista a lo que vamos haciendo. Está la búsqueda de la salud alternativa, la búsqueda de la identidad y cultura ancestrales y de una nueva identidad en América Latina, ¿no? Está la reciprocidad, algo que me gustó mucho, esta idea de la reconexión con la madre tierra, ¿no? Es otra afectividad, otra manera de relacionarnos entre nosotros y sentirnos y vivir este mundo, ¿no? Más allá de lo que nos ha enseñado, lo que se nos ha impuesto a partir de la cultura occidental. Está la interculturalidad, ¿no? Como esa forma de plantearnos el estar con los otros y las otras sin que la diversidad signifique una diferencia jerárquica y podamos entre todos construir muchos mundos, ¿no? Como ya se ha dicho poéticamente por otros y otras, ¿no? Entonces, para cerrar esta primera intervención, lo que yo veo es que en este conjunto diverso, multicolor de experiencias, tenemos pues los gérmenes de un proyecto de sociedad alternativo, ¿no? Y que está basado en otra racionalidad. Aquí lo que creo que necesitamos es ir trabajando más juntos, pero al mismo tiempo necesitamos plantear esto en términos de lo que antes se decía la economía política, en términos de que esto es no solo un proyecto de sociedad, sino es un proyecto político de sociedad que quiere vertebrarse resistiendo al capitalismo y a la colonialidad del poder, ¿no? Y pretende reexistir, crear y recrear un mundo nuevo o muchos mundos nuevos solidarios, ¿no? Por lo tanto, para terminar, necesitamos incorporar en nuestras reflexiones, en nuestros sentimientos, entre nuestros sentimientos y prácticas, la dimensión del poder. Irving decía, ¿no? De cómo el poder dominante está entrando por la boca a través del gusto y los sabores. Está en nuestra subjetividad, en nuestro imaginario. Ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Boris, por tu participación y reflexiones finales. Sin duda alguna, pues vale mucho la pena conocer la experiencia de la Unión de Cooperativas Tosepan-Titatanisque, pues un ejemplo de cómo a través del cooperativismo, de la organización
de productoras y productores enfocados no solamente en la producción, sino en las finanzas, en la creación de nuevas alternativas de medios de comunicación, por ejemplo, de la defensa del territorio, pero sembrando y cosechando y trabajando la tierra y construyendo muchas alternativas. Es un buen ejemplo la Unión de Cooperativas Tosepa Antitatanisque, así como otras y muchas otras experiencias a lo largo y ancho del país y del mundo que están construyendo nuevas formas de vivir, de solidaridad y de generar diferentes economías sociales, solidarias, tal como lo han expuesto en esta presentación. Muchas gracias, Boris, y muchas gracias a Celina, Juanita, Irving, y por supuesto al compañero Marcos Cortés, que aunque no nos acompaña el día de hoy, pues él fue un impulsor de la generación de este número. Bien, si me permiten, quisiera leer algunos comentarios y ya aprovechando que estamos hablando de la Unión de Cooperativas Tosepa Antitatanisque, que además forma parte de una organización mucho más amplia que es la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, la CENOC. Aprovecho el comentario del compañero Tello Barradas. Me voy a permitir leerlo muy rápidamente, textual, y él comenta específicamente de las fincas cafetaleras, donde hoy más que nunca requerimos de los medios como la Jornada del Campo, nos otorguen voz ante los abusos de la empresa AMSA y gobierno estatal que cometen en contra de los compañeros detenidos por alzar la protesta de los precios de manera abrupta disminuyeron y se creó un programa social. En ese sentido, creo que los lectores del suplemento y los escuchas de esta presentación pues están enterados de que desde el pasado 26 de mayo el compañero Sirio Ruiz González, Crisanto Valiente, Minervo Cantor, Abraham Cabal y Viridiana Bretón, que fue alcaldesa de Izhuatlán del Café, productores y representantes de agrupaciones cafetaleras del estado de Veracruz, fueron injustamente detenidos por precisamente lo que dice el compañero Tello Barradas, por protestar por los precios bajos que ofrecía la empresa AMSA y que se les acusa injustamente de un delito que los productores y la compañera no cometieron. Así que desde este espacio de la Jornada del Campo y de las y los participantes de este número 188, pero de colaboradores, colaboradoras, simpatizantes, pues alzamos la voz y solicitamos la libertad inmediata de los compañeros cafetaleros. Haciendo un paréntesis, pero que tiene que ver en gran medida con lo que se está hablando en esta presentación, quiero leerles algunos comentarios de Tello Barradas, que saludos desde el campo veracruzano, la compañera Lourdes Tello García, gracias por compartir su experiencia con el colectivo, del compañero Alfredo Álvarez, que además es diputado local en el Congreso de Colima y que recientemente se aprobó la ley de agroecología en un esfuerzo, a pesar de las adversidades, se aprobó esta ley de agroecología y que invitamos a leer y a enterarse de lo que se trata esta ley para seguir este y otros múltiples ejemplos.
Jorge Belcas dice, lo artesanal no está peleado con la calidad. Buen punto y referencia para profesionalizar el trabajo de los productores. Y algunas preguntas que tenemos por acá. Por ejemplo, rápidamente, ¿qué hacer para que la economía social y solidaria pueda masificarse de manera mucho más continua, de manera mucho más ordenada, etcétera? Segundo, ¿qué cambios desde su punto de vista se deben hacer a la ley vigente referente a la economía social y solidaria? Y si pudieran explicar más sobre lo que comentó Juanita, pero pueden explicarlo todas y todos los participantes, sobre la cuestión de la moneda social. Digamos, son algunas preguntas, comentarios que podemos seguir el mismo orden de participaciones con Celina, Juanita, Irving y Boris para poder complementar, amarrar de las primeras participaciones, y les pediríamos a cada una y uno de ustedes que en esta segunda etapa pudieran ser un poco más breves y más contundentes en sus respuestas. Adelante, por favor. Celina, Juanita, Irving y Boris en ese orden. Sí, si nos puedes decir los tiempos, por favor. Aquí tengo mi cronómetro. Sí, estamos a muy buen tiempo, no sé, de 3 a 5 minutos más o menos que pudieran ustedes participar en esta segunda etapa. Ok, muchas gracias. Bueno, sobre la pregunta de cómo masificar más la economía solidaria. Una, yo creo que hay que entender que la economía solidaria ya se está dando, ¿sí? A nivel masivo, en el campo, en la ciudad, o sea, pero mucha gente no sabe que la está haciendo, curiosamente, ¿no? Porque si vemos las experiencias, por ejemplo, de agroecológicas que hay, ¿no? La gente ya está sembrando sus milpas agroecológicas, sus huertos comunitarios, los huertos en las escuelas, o sea, es un programa inclusive de la SEP, ¿no? Entonces, cuando realmente hacemos esta producción de alimentos y aprendemos a comer de estas plantas que producimos, ¿no? Entonces, vamos impulsando una comida sana, pero además que no tenemos que ir a comprar, ¿no? Que podemos adquirir por medio de nuestra misma producción o de hacer trueque, ¿no? O sea, truequeamos lo que no tenemos con otros productores que sí tienen, ¿no? Si yo tengo frutas, pues puedo truequear por hortalizas o verduras y así. O también podemos producir lo que necesitamos para la producción. O sea, en la jornada, en este número, también se publica una experiencia de Soguame. Son mujeres indígenas bordadoras. Entonces, ellas, además de que tienen su huerto, donde pues de ahí pueden transformar sus propios alimentos y también pueden truequear, también siembran árboles que les ayudan para la cadena productiva de sus bordados, de los colorantes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que ver que ya se está dando. Ahora, ¿cómo hacer conciencia de que ya se está dando? Eso es otra cosa, ¿sí? Eso es otra cosa, porque cuando a las familias que ya están, que tienen sus huertos, que ya están impulsando la soberanía alimentaria y esto, se les convoca para la moneda social, por ejemplo, pues ahí ya tienen como cierta resistencia, ¿no? Entonces, pasando, híjole, si me meto en la cuestión de la ley, voy a romper esta reflexión, ¿sí? Entonces me paso mejor a lo de la moneda social. La moneda social es un símbolo de valor consensuado localmente o territorialmente, ¿sí? Localmente, o sea, es cuando uno dice, bueno, esta moneda la voy a usar para intercambiar entre nosotras y nosotros.
Entonces, por ejemplo, ¿sí? Voy a hablar de los ecosoles. Los ecosoles es una moneda pedagógica que nosotros manejamos para ver cómo a partir de esta moneda que se le reparte a las personas de forma gratuita, ellos pueden intercambiar cualquier producto o servicio usando solo la moneda social. Es una forma de trueque. La diferencia es que en el trueque es producto por producto o producto por servicio o producto por saber, ¿sí? Pero cuando es producto por producto, si yo quiero intercambiar naranjas por 1 kilo de huevo, pues a lo mejor la diferencia de precios es diferente. Entonces la moneda social nos ayuda a poder pagar estos productos, ¿sí? Y tener, por ejemplo, si un producto es más caro que el otro, pues entonces ya tenemos la moneda social para completar, ¿sí? Y así vamos intercambiando. Es una forma de trueque, pero más fácil, porque ya no tenemos que igualar un producto por otro producto, ¿sí? Entonces la moneda social, que es un símbolo de valor de intercambio, nos ayuda a hacer estos intercambios locales o territoriales. Por ejemplo, el tumin, que es la moneda que usamos aquí en Hidalgo, el tumin tolteca, pues ya se usa como en 27 estados, o 30, no me acuerdo muy bien, perdón, pero sí en 7 países. Y entonces, como es un intercambio local, no importa si es en México o si es en la Unión Europea, ¿sí? Porque el intercambio es local. Entonces, aquí puedes intercambiar un producto por 10 tumins, o si vas a España, puedes intercambiar lo mismo, porque equivalente a 10 euros, ¿sí? Usando los tumins, porque es local, los intercambios son locales. O puedes usar monedas como criptomonedas, como en Solidarios, ¿no? Que tiene su plataforma internacional y se usan los solidarios. Entonces, los solidarios es una moneda virtual para intercambiar a nivel internacional. Entonces, nos ayuda a intercambiar donde la fuerza es nuestro producto y nuestro servicio, no en dinero. Y esto es bien importante porque nos salimos de la lógica del capitalismo, que si no tienes dinero, entonces eres pobre, entonces no puedes comprar nada y entonces no tienes lo que necesitas, ¿no? En la economía solidaria la base es tener los productos y servicios que necesitamos. Y dice Euclides Manse, ¿no? Esto hay que reorganizar los flujos económicos, los flujos de saber y los flujos de poder en un territorio. Hay que reorganizarlos desde una forma que es opresora, donde nos quitan el plusvalor de nuestros productos, de nuestros servicios, y hay que reorganizarlo para que esto sea de forma colectiva, que los excedentes sean de forma colectiva, nunca individual, y el respeto siempre a la autogestión y a la democracia. ¿Sí? O sea, todas las decisiones se deben tomar en colectivo. Entonces, ningún excedente puede ser individual y ninguna decisión puede ser individual. Siempre es colectiva. Entonces, esta asociación comunitaria es lo que nos va a permitir hacer los símbolos de valor de intercambio, como la moneda social, o los puntos, ¿no? O el banco de horas también podemos usar. Si alguien no tiene dinero, pero tiene su fuerza de trabajo, puede decir, pues yo puedo dar mis 10 horas a la semana a cambio de productos que yo necesito. Entonces, la economía solidaria nos libera, ¿no? Es una economía de la liberación, nos libera de no poder tener lo que necesitamos. Entonces, nos libera del consumo, nos libera la producción, nos libera la financiación, nos libera de los intercambios. Es otra lógica, ¿sí? Entonces, bueno, podemos hablar más de la moneda social, pero pues como tenemos pocos minutos, pues aquí, pero solo quiero retomar lo de la agroecología. Y es importantísimo aprender a producir sin químicos. La vez que yo fui a visitar una comunidad en Coahuila, había un campesino con cáncer y él nos comentaba, pues es que la empresa que nos hizo
como un convenio con nosotros para que produjéramos sorgo, que es el alimento para los animales, ¿sí? Resulta que en su avioneta, como son hectáreas y hectáreas, en su avioneta pasan rociando los químicos. Imagínense, ¿no? O sea, para prevenir las plagas. Pero pues ahí están los campesinos y además pues ahí está la vida de las familias. Por supuesto que los campesinos se enferman, los animales se enferman. O sea, tenemos que salirnos de los químicos, ¿sí? Y empezar con la agroecología, porque todo lo podemos prevenir en base a medios, inclusive podemos tener farmacias vivientes, ¿no? Para el uso de la medicina alternativa. Entonces, esto no lo podríamos tener con químicos, perdón, ¿sí? Entonces, hay que impulsar la agroecología y hacer cambios rotundos. Y bueno, pues hacer conciencia, porque ya las familias y ya la gente está haciendo economía solidaria, aunque no lo saben. Bueno, aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Celina. Y agrego, perdón, no estaba en ese momento antes de la participación de Celina, un comentario y otra pregunta. Dice, felicidades por el número y la presentación de casos tan interesantes. Juanita decía que la propuesta de economía solidaria nombró prácticas que ya se hacían. En Oaxaca y en Tosepan también se advierten prácticas ancestrales que no necesariamente se nombran como economía solidaria. ¿Cuál creen ustedes que es la novedad de esta propuesta? Entonces, claro, Celina, si quieres al final abordar esta, adelante, pero mientras Juanita, Irving y Boris, con sus participaciones, e igualmente les solicitamos brevedad y contundencia en su mensaje para poder aprovechar de mejor manera el tiempo. Adelante, Juanita, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que Celina lo dijo muy bien en tanto a la economía solidaria. Creo que es algo que ya se da. Y justo ahorita con la pregunta que hacían es que nosotros decíamos, bueno, desde la experiencia en Coajimalpa es que ya hay varias acciones concretas que son parte de la economía solidaria y que no eran nombradas como tal. Y que tiene que ver el empezar a sentarlas en esos espacios de diálogo y de convivencia que se van creando. Y que creo que de alguna manera hay muchos que ya se están dando en diferentes estados del país, ¿no? Muchos colectivos, muchas organizaciones están trabajando toda la parte agroecológica que decía Celina, toda la parte de intercambios, otras formas de intercambios que no tienen que ver con las lógicas de una economía capitalista, como decíamos, depredadora y acumulativa como tal, sino con una forma de relación más humana donde las relaciones comunitarias son el verdadero factor económico que está ahí prevaleciendo, ¿no? Entonces creo que la economía ya se está dando. Yo creo que el reto está mucho más en cómo logramos vincularnos más con todas estas acciones que se están haciendo en diferentes espacios para que no sea tan aislado, ¿no? Creo que ahí está el reto, pero creo que les decía, la economía solidaria ya se está dando. Y en estos espacios de diálogo, pues van resurgiendo y se van identificando esas otras formas de hacer economía, ¿no? En el caso de la moneda comunitaria, efectivamente, nosotros usamos la moneda comunitaria que es el Cuajisol, que es Cuaji por Cuajimalpa y Sol por solidaridad, ¿no? La moneda comunitaria para nosotros, como dice Celina, sí es un símbolo de valor, pero sirve aquí para fortalecer el intercambio y darle valor precisamente al trabajo
de la elaboración de los productos que hacen los compañeros, ¿no? Y entonces fortalece ese intercambio entre compañeros de forma muy interesante, ¿no? Porque por ahí decía una compañera, a mí la moneda, aunque no la sé explicar, me genera abundancia. Una abundancia que en el intercambio de repente, no sé cómo es, pero siempre es algo con mucho mayor cosas de las que necesitaba en esa relación con el otro, con los compañeros cuando estoy haciendo este intercambio. Entonces, esa manera social es otra forma de intercambiar que para nosotros fomenta la economía local, fomenta el encuentro con el otro, con la otra, de una forma diferente a como se hace en la economía tradicional. En la economía tradicional es más de cuánto tienes, ¿no? Y cuánto tienes, cuánto vales. Aquí es qué necesito que tienes y cómo lo aprovechamos de tal forma que nos sirva a todos y a todas, ¿no? Entonces, yo comentaría como esta parte en lo que es la moneda comunitaria. Creo que hay mucho que decir, como decía Celina, pero desde nuestra práctica, pues es eso, ¿no? Una forma de intercambio que fortalece la economía local y el valor del trabajo entre compañeros y compañeras. No me metería tampoco en la parte de la ley, creo que eso es algo que me perdería ahorita mucho en esto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Juanita. Irving y después Boris, por favor. Me gustaría abonar un poco en cuanto a las prácticas en el caso de Oaxaca y creo que en general en muchos otros lugares. Desde la teoría del don, por ejemplo, vemos cómo ya han existido prácticas de reciprocidad. En el caso de Oaxaca, desde la fiesta, el tequio, la guelaguetza, cuestiones que ya están muy presentes y que siguen vivas, pero no de esa guelaguetza comercial en la que se ha caído en la confusión de las personas, que pues es folclor, bailes y ya está, y diversión. En este caso hablo de aquellas que de verdad están muy enraizadas en las comunidades, en donde suplen las necesidades a partir de la solidaridad, a partir de la reciprocidad, pero sobre todo a través de estos principios del buen vivir. Son muchas cosas que podríamos nosotros relacionar. En mi caso, yo creo que muchas comunidades no podríamos decir que estamos realizando algo novedoso, como bien ya lo decían las compañeras que compartían experiencias. Nosotros que estamos generando esta autoconciencia, creemos que efectivamente puede haber mucho potencial dentro de las prácticas de solidaridad, de hermandad, de reciprocidad, pero que habían sido oprimidas, habían sido hechas a un lado a través de estos proyectos individualistas, de otros proyectos asistencialistas, donde solamente tengo que llevar mis documentos para que me llegue el proyecto y se deshacen la colectividad una vez que reciben el proyecto y cada quien por su cuenta. Entonces, hay muchas prácticas también de acción colectiva. La gente es la misma que nos demuestra pues todo lo que se está logrando con ello. Y bueno, básicamente desde la experiencia del aprovechamiento de alimentos agroecológicos, yo les podría decir que tampoco es que estemos en una lógica meramente de reproducción económica. Ya los ejemplos que les compartía es de soberanía alimentaria, inocuidad alimentaria, y no necesariamente en cuestiones económicas, sino para la satisfacción de las necesidades de las personas. Entonces, a mí se me hace muy interesante esa parte en la que la gente pues tiene tanto potencial de acción y tiene tanto que enseñarnos que más bien yo diría, tal vez no hay novedades y hay mucho que aprender. Nada más, gracias. Muchas gracias, Irving. Boris, tu comentario, por favor. Adelante. Sí, ahí voy. Bueno,
Es muy interesante esta pregunta sobre cómo masificar la economía solidaria. Si puedes prender Boris, Perdón, si puedes prender sí, tu dime. cámara. Discúlpame. No, adelante, gracias. Sí, yo decía que es interesante esta pregunta sobre cómo masificar la economía solidaria, ¿no? Y Celina nos decía, ¿no?, que ya hay un conjunto extendido de prácticas. Lo que puede ocurrir ahí es que hay mucha gente que no sabe que lo que está haciendo es empezar a vivir o aprender a vivir o reaprender a vivir de la solidaridad. Ahí hay un tema, entonces, de cómo tenemos que hacer un esfuerzo organizado y masivo de generación de conciencia política. Dejo ahí eso y para retomarlo ahorita. Cuando hablamos de economía solidaria, estamos diciendo es una economía de solidaridad. Es una economía que no solamente es producción, distribución y consumo. Es una economía que necesita generar excedentes. A eso Marx le llamaba reproducción ampliada. No nos sirve mucho la reproducción simple, esa es la economía de la sobrevivencia. Necesitamos la reproducción ampliada para mejorar nuestras vidas y para extender la solidaridad. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? No es solo con buenas intenciones de manera voluntaria, con buen corazón. Celina decía, para Euclides, aquí hay que tener tres dimensiones: la económica, la del saber y la del poder. La económica es el control del excedente, como lo hacen Tosepan muchas comunidades cooperativas, ¿no? Pero el control del excedente es un acto de fuerza, es un acto político. Porque estamos diciendo, estamos cansados de ser explotados, de ser engañados. Vamos a tratar de retener un poco más del valor de lo que producimos a través de esta organización colectiva, la comercialización, la transformación, etc. Por lo tanto, ahí hay un acto político que debemos aprender a reconocer como tal. Nos han dicho que la política es algo que no debemos ni siquiera mencionar. Es el juego de la despolitización de los sectores dominantes, pues. Y tenemos que ir contra eso. Les pongo rápido para ilustrar esto el caso de Tosepan. Ahí están con la comercialización colectiva de la pimienta, el café y ahora último la miel, todo orgánico, ¿no? Pero ellos dicen, nos falta algo más. Entonces ahí entra lo que nosotros decimos la colonialidad del saber. Hemos pedido que vengan las escuelas durante años, dicen los de Tosepan. Han venido a las escuelas, pero los chicos crecen avergonzándose de su cultura, de su idioma, de su historia. Entonces, hay otra disputa, hay otro hecho político que es tratar de hacer que los compañeros revaloricen su cultura, que los niños aprendan el Maséhual, que aprendan a estudiar sus cosmovisiones, sus tradiciones, sus imaginarios, y que aprendan, que se formen para tratar de ser coadyuvantes en la mejora de la vida de esos pueblos. ¿No? Ese es el otro punto. Y finalmente, el poder está en todo lo que hacemos en la vida. Entonces, en Tosepan están luchando contra el machismo, el patriarcalismo. En Tosepan están tratando de que la forma de gobierno desde abajo no se burocratice, que siga siendo horizontal, ¿no?
están tratando de recuperar los valores para no seguir destruyendo a la madre tierra, como muchos lo estuvieron haciendo cuando cultivaban café con el apoyo del Inmecafé y usaban agroquímicos. Entonces, ese es el punto central de mi participación a partir de todo esto que estamos viendo, ¿no? Necesitamos politizar nuestro análisis y nuestras prácticas, generar una disputa por las conciencias, de manera que vayamos constituyendo un poder desde abajo, un poder de redes desde abajo. Si no, el Estado va a seguir imponiendo todo lo que vemos que impone, a pesar de los buenos discursos. Eso es lo que yo les quería decir sobre todo esto. Y respecto de la ley de economía solidaria, solamente creo que ahí hay que tratar de entender que todo esto que se está haciendo corresponde a otra forma de vida, a otros valores. Por lo tanto, eso es lo primero que habría que reconocer. Gracias. Muchas gracias, Boris, por tu comentario final. Y pues muchas gracias a Celina, Juanita, a Irving y obviamente nuevamente a Boris por estas maravillosas reflexiones, análisis que ayudan a los debates, a las reflexiones que se están dando en las cooperativas, en las organizaciones, en los territorios, en las comunidades y en muchos espacios donde se están reflexionando sobre el tema. Entonces, nuevamente agradecerles y sí, adelante, Celina, si quieres decir algo finalmente, un último comentario, adelante. Sí, gracias. Es por la última pregunta, ¿no? Que decían, ¿qué tiene de novedoso esto? Bueno, lo novedoso, una es la liberación de las fuerzas productivas, dejar de ser esclavos de las fábricas, dejar de ser los empleados, ¿no? Que nos quitan la plusvalía y tener nuestros propios emprendimientos, ser los dueños de los medios de producción, ser los dueños de la materia prima. Eso, la liberación de las fuerzas productivas, la liberación de las fuerzas de consumo, al poder adquirir lo que necesitamos por diferentes medios, ya sea moneda social, ya sea trueque, ya sea el don, o ya sea por las prácticas comunitarias. La liberación de las fuerzas de financiamiento, o sea, no ser esclavos de los bancos, no perder nuestras propiedades, no perder lo que tenemos por el endeudamiento inclusive de los países, ¿no? Como está ahorita el endeudamiento que nos come y nos aniquila. Entonces, la liberación de los créditos por medio de los créditos solidarios. Entonces, hay mucho que es otra cosa diferente, pero bueno, se nos acabó el tiempo, pero sí quería decir eso. Gracias. Muchas gracias, Elena. El tiempo es luego el peor enemigo. Sin embargo, hay que seguir la conversación, el debate, la reflexión y seguramente en posteriores números podemos encontrarnos nuevamente en las páginas de la Jornada del Campo o en los espacios donde podamos seguir dialogando. Entonces, a nombre del equipo editorial del suplemento de la Jornada del Campo, integrado por Armando Bartra, que es el coordinador, Milton Gabriel Hernández García, Sofía Medellín, Hernán García Crespo y un servidor Enrique Pérez, pues les damos las gracias primeramente, nuevamente, a Celina, a Juanita, a Irving, a Boris y a todas y todos los que escribieron en este número 188, Solidaridad Económica. Mandarle un fuerte abrazo al compañero Marcos Cortés, coeditor y pues un compañero entrañable, y nuevamente solidarizarnos y exigir su libertad inmediata de los compañeros cafetaleros en el estado de Veracruz. Pues los invitamos a que sigan las redes de la Jornada del Campo,
Ya se nos viene el próximo número, el número 189, y en este número vamos a contar con el tema de patrimonio biocultural y territorios vivos, así que estén pendientes ya del próximo número y agradecemos mucho a todas y todos los que vieron y escucharon esta presentación y a las y los lectores que siguen cotidianamente el suplemento. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, gracias, Gracias. abrazos.